Ahora vamos a hablar de los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Saludo a la compañera, a la colega Estefanía Grondona. Buenas tardes, ¿cómo va, Estefi? ¿Todo bien? Vamos a hablar de los hospitales. Vamos a hablar de los hospitales. Estuvimos haciendo una recorrida por varios de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Sí. Más que nada prestamos atención a lo que es el estado edilicio, ¿sí?, de los nosocomios de los 80 hospitales, y por eso también trajimos aquí a importantes invitados para que nos cuenten cada uno desde su perspectiva qué es lo que piensan al respecto. Claro, perfecto. Así que bueno, estuvimos dialogando también con profesionales y con dirigentes sindicales al respecto, así que bueno, vamos a ver este informe que para mí es súper interesante, a ver qué les parece a ustedes. Bueno, vamos a verlo. En la provincia de Buenos Aires hay 80 hospitales y centros de salud públicos, de los cuales 53 se encuentran en estado grave. A la decadencia edilicia se suma la falta de insumos y la puja salarial de los trabajadores. En ese marco, se llevó a cabo la 13ª semana de paros y protestas en la provincia más poblada del país. El pasado 3 de mayo, los empleados enrolados en la SICOP instalaron un hospital de campaña frente al Congreso de la Nación en Capital Federal. Hacer esta marcha blanca e instalar esta carpa que tiene antecedentes en la lucha de otros servidores públicos como los docentes y también de nuestros jubilados, para decirle a Macri y a Vidal que si no responde a los reclamos no vamos a dejar la calle. De lo que realmente no nos quiere dar un 12%, que no es nada, mientras que las cosas aumentaron 4 y 5 veces. Entonces, a una vez ya tengo compañeras que viven lejos, no pueden ni llegar siquiera a trabajar, a venir a trabajar por los micros, los caros que están. Pero fundamentalmente lo que necesitamos es recurso humano y espacio físico. Recurso humano porque las guardias no se alcanzan a cubrir. Aunque los médicos tienen la mejor voluntad, no se alcanzan a cubrir porque obviamente faltan médicos. Una de las causas por las que faltan médicos es porque los médicos no están de acuerdo con el salario que se les abona. Por eso hay paros de 72 horas por semana todas las semanas, y me parece muy bien el reclamo que están haciendo. La ministra de Salud Provincial, Zulma Ortiz, reconoció en enero la emergencia en infraestructura de los hospitales. Uno de los nosocomios mencionados por la titular de la cartera es el Lucio Meléndez de Adrogué. Este es el lugar donde los médicos descansamos, ofrecemos la guardia 24 o 12 horas. Esta es una de las habitaciones, donde acá teníamos un aire acondicionado, el cual se sacó hace más de 2 años, y así es como se tapa el agujero para que no tengamos frío en el invierno. Estas son las cortinas. Este es el único aire acondicionado que hay para todo este ambiente gigante. Las tomas de luz, todo empalmado una con la otra. Bueno, ahí tenemos otro de los aires. El vidrio de madera que está hace más de 5 años, está así. Y acá es donde nos bañamos y nos cambiamos. Es el sector de internación de la guardia, donde entran los accidentados, es el primer acceso que tiene cualquier persona que entra accidentado o que entra al hospital. Siempre el acceso al hospital es por la guardia. Este es el estado de las paredes de la guardia. Este es el baño de la guardia, donde toda persona que viene a la guardia puede usar este baño. Este es el estar de enfermería. Y este es el estar médico, que acá todos los días de lluvia, todo por atrás del aire acondicionado, también filtra agua mojando las historias clínicas. Y la pantalla que tenemos de calefacción, que cuando se prende quema el techo. Estamos trabajando en condiciones muy precarias en diferentes servicios. Sí, por ejemplo, en el pabellón del quemado, es impresionante cómo está. No tenemos médicos de guardia en el hospital, ahí en ese servicio, que es un pabellón muy importante, que es un hospital referente. Hay guardias sin cubrir, y bueno, todo esto pesa a los pacientes que vienen y se van sin atender. Sí, es un hospital, aparte es un hospital de alta complejidad, que no tendría que estar en las condiciones que estamos ahora trabajando. Tanto sea los trabajadores y atender a los pacientes. Nosotros lo que queremos es atender a los pacientes como corresponde, realmente como se debe, pero en este momento no podemos hacer eso. Es lo cual casi nunca tenemos ascensores, que es impresionante todos los días. Y en el segundo piso tenemos un montón de consultorios como otorrino, oftalmología, hematología,
Y son pacientes que muchos no están bien, no están en condiciones y como para estar subiendo y bajando la escalera. Nosotros necesitaríamos recursos humanos que nos ayuden obviamente en la parte de infraestructura, y ese proyecto está en evolución, y mantener los insumos como los tenemos. Nos van a tener que extender un poco el presupuesto porque si no el dinero no alcanza. El presupuesto fue el mismo que el del año pasado, con un porcentaje de un 25%, y obviamente que eso no nos alcanza. Así que necesitamos una extensión del presupuesto porque a breve nos quedamos sin dinero. El 6 de mayo, el Colegio de Médicos de la provincia exigió mediante una solicitada al gobierno de María Eugenia Vidal la reapertura de la paritaria sectorial y mejoras edilicias en los centros de salud. Acá en todo este pasillo, ahora que viene el invierno, se ponen camillas todo hacia lo largo del hospital y acá se interna gente también. Es por eso que están colgados estos ganchos, que acá es para enganchar los sueros de los pacientes. Y este es el tablero donde muchas veces queda alguien internado, que está en medio del pasillo del hospital. Acá este lugar donde vamos a entrar es donde se cambian los cirujanos antes de entrar al quirófano. Como pueden ver acá el techo, obviamente se llueve. Así es como alguien que viene al hospital y tiene ganas de hacer sus necesidades, tiene que hacerlas como puede. Los consultorios se cierran así porque si no se roban las cosas. Este es el laboratorio del hospital. Acá los días de lluvia es un caos. Si justo hoy no llueve, por suerte, pero en todo donde están las máquinas, que son máquinas carísimas además, hay que poner paraguas arriba porque brota agua de todos lados. Todo el techo del hospital se llueve. La inseguridad también azota las guardias y mantienen en pánico a médicos, empleados y pacientes. Sí, la seguridad sigue igual con la violencia, 2x3, que no lo denuncian algunas de mis compañeras, pero sigue la inseguridad, robo. Es impresionante la cantidad de robos que hay. Así que es muy triste ver todos los días todas esas cosas, porque nosotros ya venimos esto padeciendo hace muchos años y no es de ahora. Lo que pasa es que nunca llegamos hasta este punto, como estamos ahora. Estas puertas son famosas porque hace unos años entraron a rescatar a un delincuente que trajeron a atenderse a la guardia y entraba tirando tiros y le pegaron a un médico un tiro en la espalda. Al policía que estaba de custodia con ese delincuente lo mataron. Bueno, ahí estaba el informe presentado. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Especialmente saludamos primero a Leonardo Buzo, que es el director provincial que está vinculado a los hospitales, ¿no? del territorio bonaerense, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leonardo, gracias por venir. No, por favor. Lindo panorama, ¿no?, con el que se encontraron. Mira, la realidad es que el panorama de los hospitales de la provincia es bastante delicado, tal como lo muestran las imágenes y lo comenta el informe. Nosotros tenemos 79 hospitales en la provincia de Buenos Aires, de los cuales se ha hecho un análisis de situación desde el inicio de la gestión, en donde se han clasificado los hospitales en base a sus deficiencias edilicias. ¿Esa clasificación no estaba hecha? ¿Tuvieron ustedes que comenzar a hacerla? Es una clasificación que se hizo ahora en esta gestión, en la cual hay 5 grupos, de los cuales uno de ellos, hay 4 hospitales, entre los cuales está el Hospital Lucio Meléndez, que es uno de los que se mostraba recién en las imágenes, que tiene 114 años, que prácticamente habría que hacerlo de nuevo. Tanto el Hospital Lucio Meléndez como el Hospital de Romero, el CORN, y el Cabrel también, que es el otro monovalente, junto con el Hospital de General Rodríguez, que también cumplió 100 años hace poco, Vicente López. Son hospitales que realmente están muy mal y sobre todo también teniendo en cuenta dentro de ese grupo los hospitales, los monovalentes, sobre los cuales tenemos que trabajar y tenemos que salir de esos hospitales por la Ley de Salud Mental, que dice que en el año 2020 ya tendríamos que estar afuera de eso. Entonces realmente esta es una situación complicada. Son muchos los hospitales, que casi el 80% que requieren reformas y mejoras edilicias. ¿Cuáles son los hospitales que tienen problemas de infraestructura más graves? Estos 4 que te mencioné recién. ¿Cuáles son los problemas más graves que tienen?
No, los problemas son de todo tipo. En general hay como un punto común que es todo lo que es las instalaciones eléctricas, las redes IP y demás, que eso es muy importante para todo el tema de seguridad del paciente. Claro. Todo lo que es el tema de calefacción, agua y demás, son prácticamente, te diría que en todos los hospitales que hay deficiencias se repiten esos y después van agregando otro tipo de dificultades en otros hospitales, techos, pisos, la verdad que las deficiencias, baños. También es muy importante todo el tema sanitario, sobre todo de pacientes y demás. Hay muchas dificultades con respecto a eso en general. Sí, además decís el 80% o poco más del 80%, sí, es mucho, digamos. Tenemos en la provincia, son 78, ¿no? 79 hospitales. Bien. 79 hospitales. Más las uniones de pronta atención. 18 unidades de pronta atención. Sí. 19, perdón. Que ese 19. Es un panorama distinto, ¿no? Porque son relativamente nuevas, pero también tienen algunas deficiencias. Sí, ahí las deficiencias son más estructurales, digamos, del tema de construcción. Son todas unidades nuevas, hechas prácticamente hace 1 o 2 años, la más antigua, así que ahí no habría tantas dificultades. Pero teniendo en cuenta que hay 79 hospitales, más 19 unidades de pronta atención, más los 2 monovalentes, son 100 instituciones sobre las cuales hay que trabajar. Y realmente es tanto lo que hay por hacer que se ha decidido una estrategia de abordaje teniendo en cuenta algunas áreas críticas, como son todas las áreas materno-infantiles, todo lo que son los servicios de guardia de emergencias y las unidades de terapia intensiva, sumado a todo lo que es control de adicciones y demás. Claro. Sobre esas áreas se va a trabajar en forma transversal en infraestructura, recursos humanos, tecnologías y sistemas. ¿Y hay fechas? ¿Se arranca ahora, digamos? No, ya hemos empezado. Ya el Ministerio tiene ya previsto una inversión de 1.000 millones de pesos, 1.050 son, para este año, de los cuales se van a ejecutar, deberían ejecutarse alrededor de 450 millones en el transcurso de este año. ¿Y en cuánto se van a ver? ¿Cuánto tiempo se va a ver los resultados? Mira, muchas de estas obras son casi 38 obras en la mayor cantidad de los hospitales. Muchas de ellas están ya en proceso de licitación, algunas están en proyecto, la mayoría van a empezar antes de fin de año y te diría que el 70% termina en el año 2017 y hay algunas que se estiran un poquitito más y seguramente vamos a tener que iniciar con otras también, porque esto se está armando en base a una lógica, aparte de las deficiencias de infraestructura que existen en los hospitales, que es esta clasificación que yo te comentaba, el otro gran programa del Ministerio de Salud, que es la red de SAME y todo lo que es emergencia prehospitalaria. Entonces también se está apuntando a fortalecer las guardias y las terapias y los quirófanos de los hospitales que van a ser centro de derivación del SAME provincial. Bien, vamos a saludar también a la diputada provincial del Frente de Cambiemos, Alejandra Lorden, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. El análisis del informe, bueno, de lo que decía el funcionario de la provincia. Bueno, para empezar creo que viene muy bien que se muestre esta realidad que todos conocemos, sobre todo los que venimos, yo también soy médica y trabajé hasta el 10 de diciembre 24 años en la salud pública, formándome en San Martín de la Plata y luego trabajando en el Hospital Posadas de Saladillo, que es provincial. Y esta realidad es una realidad que veníamos conociendo, que por supuesto no nació el 10 de diciembre, que lleva años, y me alegro que se muestre porque durante los años anteriores, y para poner un ejemplo donde estuvo la gobernadora hace un par de días en el Hospital Allende, Liga de Mar del Plata, cuando iba el gobernador Scioli y pintaba los cordones cuneta de amarillo y la piedra del Mar del Plata de naranja, nadie hablaba de los hospitales y ahora los hospitales son portada en los diarios locales todos los días. Así que en primer lugar, me parece muy bien que se pueda hablar de esto y el diagnóstico lo tiene María Eugenia Vidal, lo tiene la doctora Zulma Ortiz y su equipo de trabajo, obviamente con el doctor Uso también que está trabajando en el equipo, y lo tenemos los legisladores también, sobre todo los que entendemos de salud. Creemos que se empezó con una de las 3 patas, con 2 de las 3 patas fundamentales, que es por un lado los bienes de consumo y los insumos que se necesitan para el hospital, por otro lado la infraestructura y en tercer lugar y como troncal el recurso humano. Bien. Las 3 cosas realmente estaban en desidia y abandonadas. Claro. Se empezó por un 122% de aumento en los insumos, se empezó por arreglar y ya están licitadas y las obras en funcionamiento. Me he encargado de llamar a los distintos ejecutivos de hospitales provinciales para verificar si este dinero fue girado y ya la mayoría están en licitación y en obra. Por ejemplo, contaba el de Mar del Plata, va a tener una terapia intermedia con 30 camas que es muy necesaria porque los pacientes están en camillas realmente con ruedas y a la noche hasta se caen de las camillas. O sea, realmente el estado es como lo dice allí, pero hay todo un
un sistema no solo para arreglar la coyuntura, sino también para un plan de salud a mediano y a largo plazo que yo hasta ahora no había visto nunca en estos años que llevo la salud. Bien, estamos también con un representante del gremio que agrupa a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de la CICOP, Guillermo Paganini. Gracias por venir. Ustedes, el panorama es el que vimos, ¿no? Probablemente la falta de insumos, los problemas de infraestructura. ¿Qué expectativa tienen de que esto se plasme, ¿no? Lo que están diciendo los funcionarios de la provincia en los hospitales? Mira, entramos en la 14ª semana de conflicto, es decir, 3 meses y medio. Yo creo que debe ser la 5ª o 6ª ya que vamos al paro de 72 horas. Y pusimos la mejor voluntad, pero es evidente que si está este nivel de conflicto, esto te marca la profundidad y la gravedad, es que no hay respuestas. Entonces, de alguna manera, lo que dice el doctor Buso, lo que dice la diputada, es como aspirinas para un cáncer, porque estamos en una situación preterminal del sistema de salud. Acá, creo que se han visto recién las postales de la crisis, ¿no? Y son algunas. Ahora, y que esto tampoco podemos discutir el argumento remanido, que ojo, fue de todas las gestiones que se sucedieron, de la pesada herencia o que ya viene de antes. Partamos que hay una realidad ahora, hay que poner plata ahora. Está tan deteriorado el sistema de salud que tratando de administrar la miseria con el presupuesto en términos relativos más bajo del país, que no se cambió porque prácticamente se repitió el de la gestión anterior, con un leve retoque, esto no va. O sea, con parches ya no va más. Guillermo, en ese sentido, discúlpame que te moleste, ¿esta semana se vuelven a encontrar con autoridades provinciales para la discusión salarial? Sí, nos volvemos a encontrar porque, bueno, se dignaron a reconvocar una paritaria después de 1 mes y medio que nos hicieron una oferta formal absolutamente irrisoria, porque, digamos, ahí falta un dato. El insumo fundamental del sistema de salud es el recurso humano, somos los que trabajamos. Si el recurso humano está tan desjerarquizado, empezando por el salario y siguiendo por el medio ambiente de trabajo, porque todo eso que vimos es la fuente de atención de la gente, pero también es el medio ambiente de trabajo nuestro. Entonces, la gente ya no se puede conseguir, los que se están enfermando, se están muriendo prematuramente con relación, y tenemos los estudios hechos, a la media de la población. Entonces, creemos que 11.900 pesos de salario de ingreso es paupérrimo, está cerca de la línea de pobreza, y el 11,6, que es lo que nos ofrecieron en términos reales y de bolsillo, es una burla. Vamos a dar la postura al orden. ¿Va a haber una mejora en la propuesta del gobierno de la provincia? Tenemos entendido que el lunes va a haber una reunión con el ministro de Trabajo y el Ministerio de Salud también y de Economía, mañana mismo, donde se va a ofrecer un mayor presupuesto dentro de lo posible y por supuesto también reconocer que hacía años que no se reabrían paritarias en julio y que estamos hablando de las paritarias que en 1 mes y medio se van a volver a conversar. Sí, ahí hay un error, porque no estamos hablando de reabrir. Estamos hablando, nosotros hace más de 1 año que no tenemos aumento salarial. Estamos todavía con la paritaria anual del año pasado. No es reapertura. La mayoría de los gremios cerraron y quedan algunos gremios. Eso es relativo. El otro día hubo 40.000 trabajadores del Estado en la calle en una movilización conjunta que muestra que las cosas no están bien, que se pidió reabrir la paritaria general de estatales, los docentes están pidiendo reabrirla y nosotros los judiciales la tenemos abierta y no se nos ha hecho la oferta que corresponde. Ojo que no es solo el salario, Nosotros estamos pidiendo que se puedan jubilar nuestros compañeros. Hay centenares de compañeros que tienen los expedientes parados, no se pueden jubilar porque les quieren cobrar una suerte de peaje de 300 a 400.000 pesos para poder jubilarse. Una barbaridad. Ojo, porque nosotros logramos el año pasado una conquista muy importante que reconoce nuestro desgaste prematuro laboral, que fue la reducción de la edad jubilatoria. Ahora, el costo de esa mejora se lo quieren cobrar a todos los que se están jubilando por el régimen anterior. Una barbaridad. Si ese punto no se satisface, nosotros no vamos a cerrar de ninguna manera este conflicto. ¿Y cerca de qué porcentaje más o menos estarían hablando desde los médicos para poder cerrar un acuerdo con la provincia? Nosotros pedimos 40%. 40% aumento. ¿Por qué? Sí, creemos que es un piso para empezar a hablar de una recomposición salarial. Nosotros venimos de hace muchos años con un deterioro muy fuerte y este año recibimos el mismo sablazo que recibió el conjunto de la población. Por acá no se puede, digamos, extraer la provincia de Buenos Aires del contexto nacional donde ha habido una transferencia de recursos de los sectores que menos tienen y de los trabajadores, incluso sectores medios, a los sectores más concentrados. Entonces, la devaluación la sufrimos, los tarifazos los sufrimos, los boletazos los sufrimos, el aumento general del costo de vida, la inflación. Entonces, yo creo que es lo menos que podemos discutir. Y ojo que
Docente cerró arriba el 30%, aunque es evidente que hay algunas cuestiones que no cierran, pues están pidiendo reabrir. Docente universitario acaban de cerrar arriba el 30%. Sí, claro. Sí. Aceiteros, bueno, otros gremios encerrados. Están, digamos, el famoso tope del 20-25 que quería el gobierno fue superado, ahora nosotros ni siquiera llegamos a ese tope. ¿Sabemos más o menos el porcentaje que está manejando la provincia o se va a poder acercar ese porcentaje? Yo creo que se va a acercar al 20% el lunes y obviamente en las paritarias que se abren en julio volverán a hablar para poder llegar a lo que piden, pero ellos lo pedían retroactivo a enero, digamos, el 40% de una sola vez. Yo obviamente que coincido con que el salario de bolsillo del médico es bajísimo. Es bajo. Pero también coincido, y a pesar de que él dice, bueno, se sigue hablando de la herencia, sí, realmente la herencia es pesada, los médicos tenemos derechos, pero también tenemos una obligación con la vocación pública y me parece que ponerle una ficha a este gobierno que realmente está intentando hacer las cosas bien y hacer un giro, tanto María Eugenia Vidal como gobernadora, como vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud, me parece que podría ser una buena señal que el lunes se pudieran juntar a negociar y esperar en julio las paritarias para cerrar el número o cercano al número que ellos piden, ¿no? Claro, Estefanía. Sí, no, para preguntarle a Buso dos cosas. Por un lado, que nos cuente un poco de la herencia, que lo traen, digamos, en distintos temas. Y por otra parte, también cómo se piensa suplir la falta de recurso humano en los hospitales. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra. En realidad el tema de recursos humanos es un tema delicado, sobre el cual estamos trabajando, es uno de los ejes que se ha tomado como transversales a todos los hospitales y la salud pública en general. Y en este momento estamos incorporando y pasando a planta a los residentes que están terminando en las áreas críticas que les mencionaba recién y tratando de incorporar otras especialidades y otros médicos a planta permanente. Hace un mes y medio más o menos que estamos trabajando en esto, estamos incorporando, ya llevamos más o menos 150 profesionales, en la lógica esta que estamos charlando y con la dificultad que por supuesto no desconocemos, que es poder contratar médicos con estos sueldos. ¿Cuántos médicos faltan en los hospitales de la provincia? La verdad que eso es una evaluación bastante difícil de poder hacer. Son muchos los médicos. Hay especialidades. ¿Ustedes tienen alguna cifra? Claro. ¿El problema cuál es? El problema es que lamentablemente el gobierno hace cálculos unilaterales y tienen que reconocer que los que conocemos el terreno somos los que hace décadas que estamos trabajando en los hospitales y centros de salud de la provincia. Entonces hablan de 300 cargos nuevos. Nosotros creemos que no menos de 1.500 y eso se puede conseguir. Por ejemplo, estamos discutiendo que le paguen una moneda más a los reemplazantes de guardia, que ojo, deberían ser los reemplazantes de guardia solamente para las licencias, y están cubriendo agujeros y vacantes, cargos vacantes. Pero ahora, son 300 cargos nuevos para este año, pero reconocen que son muchos más los cargos que se necesitan. Pero a ver, el problema es que ese monto de reemplazo de guardia, por ejemplo, estamos hablando de 2,5 millones, que es un vuelto para la provincia, y el aumento que ofrecieron es 1 millón más en ese fondo. Es una vergüenza, o sea, no se puede administrar la miseria. Esto, yo siempre lo digo, el sistema de salud de la provincia, y acá no es, la herencia, ¿por qué no va? Porque el presupuesto de salud a la baja, antes de los 90, llegó a estar arriba del 14%, hoy está en el 6,3, 22.000 millones, solamente se le destina a la salud. Ha sido corresponsabilidad de todos los bloques, porque lo han votado casi por unanimidad año a año ese presupuesto. Nunca había un proyecto de los que antes eran opositores o de los que ahora son oficialistas o lo que sea, porque la verdad que se mezcla, el rompecabezas político del libro de pases está abierto, nunca presentó un proyecto alternativo para duplicar o triplicar el presupuesto de salud. Esa es la verdad. ¿Qué consecuencias genera para los pacientes la falta de médicos en los hospitales? Y bueno, a ver, en primer lugar se generan situaciones de violencia cotidianas, porque el origen de la violencia, 10, 15% puede estar en el delito o en la crisis social que se mete en el sistema de salud. Pero el resto es la deficiencia del sistema. Es cuando viene el familiar con su grupo y encuentra un cartel que dice, hoy no hay clínico de guardia. No, ni siquiera una especialidad rara, no hay clínico de guardia, no hay traumatólogo, no hay pediatra. Eso antes de ayer en el Hospital de Escobar no hubo. El tema de los insumos, ¿no? Que la gobernadora salió a decir que duplicaba el presupuesto, o por lo menos el dinero destinado a los insumos en los hospitales. ¿Ustedes lo ven como una buena medida? ¿Era un reclamo que venían sosteniendo? Yo vuelvo a decir. Sí. Creo que están administrando la miseria, es muy poco ese dinero. No alcanza. Porque está cortada la cadena de pago. Hay que tomar el toro por las astas, o sea, hay que tener un plan estratégico, pero hay que hacerlo. Nosotros no vemos, ojo, no lo vemos porque hay que sacar plata de algún otro lugar.
justamente de los que más tienen. Hay que sacar plata para meter en salud, en educación. Entonces, por ejemplo, parte de los insumos son importados. Acá nunca se tuvo una política de sustitución de importaciones. Por ejemplo, hay capacidad instalada en el Estado para fabricación pública de medicamentos e insumos. No se utiliza. No se utiliza porque hay acuerdo con los laboratorios, porque hay acuerdo con las multinacionales del medicamento. Entonces, hay que cambiar eso. Los proveedores cobran lo que quieren. Acá hay una ley de abastecimiento y se puede declarar de utilidad pública el medicamento, el insumo, para que nunca falte. Ojo, acá responsabilidad de todos los gobiernos hasta ahora. Sí. Nadie declaró nunca de utilidad pública el medicamento. Ahora, hay un plan dentro del Frente Cambiemos. Sí. A mí me gustaría que le dieran un poquitito. Yo entiendo que la salud es urgente y, por supuesto, esto de los insumos y amparos que había por más de 6 meses de drogas oncológicas que no se entregaban y que esos proveedores ahora tienen sus cuentas saldadas y por eso vuelven a abrir las cuentas en sus hospitales y se puede volver a comprar insumos, por un lado. Por otro lado, estoy trabajando en un proyecto pedido por el Ministerio de Salud de producción de medicamentos. He estado reunida con el director del Instituto Biológico y justamente creemos que es un instituto que está totalmente desvalorizado. Habría que saber, y no es cierto que no se conozca el terreno. Realmente la ministra y todo el equipo de ministerios viaja una vez por semana a cada uno de los 135 distritos, no solo a conocer la realidad de los hospitales provinciales, también a conocer la realidad de los 250 hospitales municipales. Justamente. Porque también están incluidos los hospitales municipales. Ahí tenemos un tema, 200. Y por otro lado, la gobernadora Vidal, es cierto lo del presupuesto y va a haber que volver a charlar ese 6%, que seguramente para todos los que trabajamos en salud nos queda muy corto, pero también es cierto que se le dio la bandera de la obra pública este año. Y en la obra pública, sobre todo en lo que es cloacas y agua potable en el conurbano, también estamos hablando indirectamente de salud para los bonaerenses. Y cuando hablamos de autovía y mejoramos la autovía para que la gente no muera, no haya morbi-mortalidad en las rutas, también estamos hablando de salud de los bonaerenses. ¿Sabés cuál es el había problema? Que priorizar, la provincia había que refundarla. En estos meses de gobierno se generaron, y son datos de la UCA, del Observatorio Social, 1,5 millones de pobres nuevos. Esos son potenciales pacientes para este sistema de salud. Se va a aumentar la demanda, porque también hay más desocupación. Se perdieron, no discutamos cuántos puestos netos de trabajo se perdieron en este tiempo con los despidos en el sector público y privado. Todo eso va al sistema público. Entonces, la verdad, se necesitaría una ley de emergencia, no como la que mandó Vidal a la legislatura para hacer negociados en el sector público. Y para introducir figuras de precarización laboral por fuera de la ley del empleado público de la provincia. Se instalaría una ley de emergencia, no para sacar, sino para poner. Si ustedes sacan una ley de emergencia donde dicen se duplica o se triplica el presupuesto de salud, primero. Segundo, se conversa una planificación en la provincia con los sindicatos y las organizaciones representativas de los trabajadores y la comunidad para poder administrarlo y asignar los recursos, vamos a poder empezar a decir que a lo mejor llegamos a un punto de inflexión. Por ahora sigue el deterioro. ¿Buzo coincide con lo que plantea el doctor en cuanto a los reclamos que están realizando los médicos? Por supuesto, hay muchos reclamos que no se pueden desconocer, se entienden cuáles son los reclamos gremiales. Nosotros somos médicos, yo soy un médico formado también en la provincia de Buenos Aires, conozco la realidad de los hospitales. Todo esto que estuvimos charlando recién, los informes y demás, es una realidad que todos conocemos, la diputada también la conoce, estamos todos trabajando para tratar de resolverlo. Yo incluso trabajo junto con Guillermo y con sus compañeros de SICOM, tenemos reuniones de mesa de trabajo semanales, conocemos la realidad de cada uno de los hospitales, todos los hospitales que mostraron recién yo los recorrí personalmente a cada uno de ellos. Hay cosas que se han logrado con relación al recurso humano que hace un ratito me preguntaban. En el último mes se abrieron 2 terapias intensivas pediátricas que llevaban cerradas, una de ellas más de 2 años, como la de General Rodríguez. O sea, sobre el recurso humano estamos trabajando con todas las dificultades que ello implica. ¿Y por qué hay posturas tan encontradas? ¿Por qué los médicos tienen tantas semanas de conflicto y el gobierno parece, incluso he escuchado a la gobernadora Vidal decir, tratarlos de sectores minoritarios y demás? Mira, el tema de los sectores y de los gremios y de la cantidad de gente que está afiliada o no a los distintos gremios es un tema, digamos, que ese es el tema a lo que vos haces referencia. Yo lo que estoy hablando es la situación y la realidad de los hospitales de la provincia. Todos los que estamos trabajando en la salud pública, porque todos estamos trabajando para la salud pública, todos estamos de acuerdo en cuáles son las falencias y cuáles son las cosas que necesitamos. De hecho, estamos trabajando todos juntos. Cada uno, por supuesto, tiene una postura y una mirada desde su sector,
y todas las posturas son válidas. La idea es que entre todos podamos llegar a un acuerdo y poder tirar todos para el mismo lado para salir adelante de una situación que realmente es muy, muy complicada. Ana, sí, antes de terminar con este tema, quería aclararles, para el informe que realizamos sobre el estado de los hospitales, intentamos entrevistar a la ministra Zulma Ortiz, pero la negativa tiene que ver con que continúa la discusión salarial de los trabajadores de los profesionales de la salud, por lo tanto no quería salir a hablar de este tema. No, está bien, igual tenemos a uno de los representantes, ¿no?, del Ministerio de Salud, que es el director de hospitales. Mañana claro, entonces sería es bueno importante que hable la ministra, ¿no? Porque hable. cuando sale a hablar, Sí. habla del salario, habló del salario nuestro, para decir que no había plata, que el presupuesto era finito, habló también de la poca representatividad, lo cual, hablaron Vidal, habló Lacunza de Economía, habló Villegas de Trabajo, mal. En todo ese tiempo, la verdad, con todos esos argumentos remanidos y realmente de poca imaginación, podían utilizarlo para aportar soluciones. Entonces, mañana hay una paritaria, hay una oportunidad para que el gobierno pueda solucionar este conflicto. Guillermo, si hay una nueva oferta salarial, nueva oferta salarial, en primer lugar, si hay un encaminamiento concreto y claro para el tema de las jubilaciones, y si se aborda estos puntos sensibles para empezar a atacar la crisis del sistema de salud con algún refuerzo presupuestario. ¿A qué hora es la paritaria, Guillermo? A las 18 horas. 18 horas. Mike. ¿Viste que aumentó la cantidad de pacientes que empezaron a ir a los hospitales en estos meses? Por lo que vos decís, por el aumento de pobreza. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, había guardias donde teníamos alrededor de 150 pacientes por guardia de adultos y además otro número similar en pediatría, y hay días que han aumentado entre el 50% y se han duplicado en algunos casos. Así que estamos con la epidemia también respiratoria en este momento. Claro, sí, es cierto. También hay un tema estacional que por supuesto que en este momento no se puede negar. Sí. El aumento de las demandas a las guardias en estos meses es muy significativa históricamente, por supuesto, ¿no? Ahora tenemos la epidemia, además, pediátrica y también de adultos en este caso, que eso hace que aumenten también las consultas, ¿no? Claro. Bueno, está planteada entonces la situación, mañana nuevo encuentro entre la provincia y los gremios que nuclean a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Había un dato que la legisladora aportó recién, que tiene que ver con que quizás se evalúen esto del aumento en el presupuesto que va destinado a salud. Yo creo que hay que discutirlo el año próximo, obviamente, que coincido con ellos en que el 6% no alcanza, y vuelvo a repetir que la gobernadora fijó prioridad sobre la obra pública, que era la demanda social que tenían mayoritariamente los bonaerenses y que indirectamente mejora la salud también, y por supuesto el año que viene habrá que rediscutir y desde el Ministerio estarán solicitando y evaluando el porcentaje que se necesita para atribuir a salud, que obviamente dentro de la torta el 6% siempre es poco, aunque dicen que con un 8% la provincia podría ser mucho más. Ellos discuten únicamente lo salarial y no es menos válido, porque el médico tiene que estar trabajando en condiciones óptimas para poder atender a los pacientes, pero la salud es un todo, es un todo donde se necesitan hospitales que estén en condiciones como los están poniendo, y obviamente esto se va a ver en los próximos meses. También tiene que ver con los insumos, con las drogas oncológicas. Bueno, es algo más global lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y una cosa es el gasto corriente y otra cosa es el gasto en capital. Y los salarios van dentro del gasto corriente. ¿Qué le dicen ustedes desde Cambiemos y desde el gobierno a la gente al usuario del hospital público, que tiene que levantarse a las 3 de la mañana para hacer la cola en la guardia? ¿Qué va a pasar hasta que se solucione el conflicto con los trabajadores? Yo lo que le puedo decir es que esta es una situación que el paciente la viene sobrellevando desde hace muchísimos años, y que confíe en este gobierno que va a haber un cambio de rumbo. Y se va a ver en los próximos meses. Ya se está viendo, mejor dicho, con la licitación y con obras que estaban paralizadas, que se han reactivado, y esto lo pueden preguntar en el Hospital de Niños de La Plata, por ejemplo, el Sor María Ludovica. Sí. Bueno, ahí fueron históricos los abrazos que hacían los médicos en el Hospital Sor María Ludovica. Ahí se cayó el techo de la sala de clínica. Exactamente. Se cayó el techo. Eso fue literal, sí. No es un eufemismo. Y que casualmente no hablamos de una tragedia, ¿no es cierto?, en el hospital. Yo recuerdo, eso fue el año pasado. Sí, ahí eso conmovía, porque además tiene que ver con un hospital de niños que recibe chicos de todo el país, de excelencia. En el Hospital de Niños es uno de los hospitales que mayor inversión está recibiendo, está cerca de los 100 millones de pesos. Hay 4 salas que se están haciendo a nuevo, que se van a empezar a hacer a nuevo, y no solamente el hospital, el Sor María Ludovica, sino el San Martín de la Plata, que es otro de los que estaba en el informe, donde, por ejemplo, hay un presupuesto asignado de 65 millones de pesos para, por ejemplo, poner en funcionamiento el pabellón D'Amelio, que es un pabellón que está cerrado hace más de 10 años, donde tiene un piso íntegro de cirugía y otro de clínica. O
sea, hay muchas reformas que ya están planteadas, que tienen presupuesto asignado y que van a hacer que cambie la realidad de los hospitales más importantes de la provincia. Vamos a decir lo siguiente. En el Policlínico San Martín, la trabajadora que nos dio la nota nos contaba que hay 6 guardias que no se están cubriendo por mes. Eso vendría a ser urgente para el Policlínico. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que a pesar de las medidas de fuerza que llevan adelante, las guardias siguen atendiendo a los médicos, por supuesto, ¿no? El problema no son los días de paro, porque como la población comprende el conflicto y lo acompaña, baja la demanda el día de paro. El problema son los días que no hay paro, o sea, los días normales. Ahí es donde está el problema, porque se da la demanda normal y el sistema no puede responder. Yo quería decir una cosa, el día jueves vuelve la carpa sanitaria, esta vez al Obelisco. ¿El jueves que viene? Sí, entonces puede ser que ese día a lo mejor cerremos una etapa si hay una oferta satisfactoria, el gobierno tiene la oportunidad que sea así, será. Y si no, ese día anunciaremos la profundización de las medidas de fuerza. En el caso de que mañana llegue a un acuerdo con la provincia, se evita ese paso, si no, no. No se va a evitar porque nosotros tenemos un mecanismo democrático para resolver. Nosotros la propuesta mañana la vamos a bajar a asambleas en todos los hospitales y centros de salud, y luego se va a realizar un congreso y veremos cómo se resuelve. No decidimos los dirigentes en el gremio nuestro, sino los trabajadores. Guillermo, recién dijiste que la ley de emergencia genera algunos negocios extraños. Sí, a ver, el problema es muy sencillo. Con un pretexto burocraticida, tampoco no muy anunciado, han flexibilizado todos los mecanismos de contratación de bienes y servicios en el Estado, por un año. Claro, nosotros conocemos la historia de las leyes de emergencia, que después se prorrogan, ¿no? Todavía nos deben antigüedad los estatales de leyes de emergencia del 2001. ¿Pero qué negocio puede generar eso? No, a ver, nosotros muchos, vamos a ver qué proveedores empiezan a acercar, porque nosotros conocemos los negocios y negociados que se produjeron en la capital, de la mano del macrismo. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, si van esos proveedores y no tienen los mecanismos de control, ¿cómo puede ser que la Fiscalía le dan 72 horas para que se expida sobre determinado contrato? Y segundo, lo más grave es el contrato precario, porque es darle, como se dice en criollo, el hacha al loco. Es decir, en un momento de racionalización de personal, de despidos, de ajuste, crear un contrato precario, es un arma grave que atenta contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Lorden. Obviamente que no estoy de acuerdo con lo que dice, porque la ley de emergencia administrativa y tecnológica vino a reparar, y creo que pocos por ahí conocen la letra chica de la ley, pero lo que se vino a reparar es justamente estos expedientes que pasaban en papel de oficina a otra, que se tardaba hasta 11 meses. Si nosotros tuviéramos que esperar para arreglar los hospitales el tiempo que sin la emergencia en infraestructura y sin la emergencia administrativa, se nos pasa el gobierno 4 años y no se puede arreglar ningún hospital. No dice que es para esto es para contratar locación de servicios con bienes y servicios que se necesitan ya, y que por lo tanto por eso se le da tiempo. Y por otro lado, hay un sistema de contralor que es la bicameral, que va a haser el control, la supervisación y el asesoramiento de todo lo que no esté bien. O sea, no se sacan los mecanismos de control, y es un servicio de locación que por supuesto no entra dentro de la ley 10430. Tenemos 650.000 empleados públicos, toda la provincia de Neuquén, por ejemplo, en empleados públicos, y esto es para la emergencia, para lo que necesita hoy. Les agradezco muchísimo. Buenísimo, estamos cerrando ya el programa, nos sacan del aire directamente, así que muchísimas gracias a todos por venir. Es un tema que es muy interesante para debatir, así que seguramente vamos a seguir, sobre todo después de lo que llegue a pasar mañana entre el gobierno de la provincia y los médicos del territorio bonaerense. ¡Nos vamos!